Y en la línea telefónica le agradezco muchísimo al director de parametría, a don Francisco Abundes. Don Francisco, gracias por este enlace. ¿Qué falló con las encuestas en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que no se percibió? Porque todos daban, excepto una de las 2,700 que hubo, que iba a ganar Hillary Clinton. ¿Qué es lo que pasó, don Francisco? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Francés? ¿Cómo estamos? Pues yo creo que hay que recordar la función de este método, y creo que con el tiempo cada vez está quedando más claro. Las mediciones son diagnósticos, no son pronósticos, y solamente se equivocan los que hacen pronósticos. Yo entiendo que lo que está demandando el público, el mercado, los medios, es dar una certidumbre sobre un evento que pasará en el futuro. Pero la verdad es que el método, y eso queda bastante claro con lo que publica hoy, por ejemplo, CNN o otros que hicieron encuestas de salida, su función más probada es una cuestión analítica. En realidad, este escenario, si lo vemos entre líneas en el New York Times o Washington Post, era un escenario posible. Era poco probable, pero era posible. Digamos, si lo vemos estado por estado, incluso no había coincidencia en algunos estados donde había un probable ganador. Si vamos a dos de los sitios que más se consultaron durante esta temporada, 538 de Nate Silver o Real Clear Polling, veríamos que, por ejemplo, para casos como Florida, Nate Silver tenía .7 arriba a Hillary, y Real Politics tenía a Trump 1.5 arriba. Es decir, no había coincidencia en los datos. Lo que era poco probable, y así con otros 13 estados conocidos como estados de contienda o estados donde se sabía que estaba la elección de por medio. La mayor parte de ellos estaban en niveles en márgenes de error, dos puntos para un lado, 2 puntos para el otro, y fue lo que terminó pasando. O sea, no hay ningún estado, digamos Pensilvania, que se decía que Hillary podía ganar por 1 y acaba ganando Trump por 1. Nadie dijo, el resultado no es que Trump haya ganado por 10. Es decir, todo esto está en márgenes de error. Claro. Yo creo que un poco el problema que, digamos, o lo que habría que explicar es lo que podríamos llamar el sesgo sistemático. Y ese sí es muy interesante como fenómeno social, aunque ya no es único. Digamos, ya lo vimos en otras elecciones, como el referéndum en Colombia a favor de la paz, que se supone que era una relación 2-1 por el sí, y acabó ganando por décimas el no. Lo vimos con el Brexit. Es decir, no es un fenómeno también que sea tan inusual. Es decir, aquí lo que es interesante es porque prácticamente todas las mediciones presentaban el mismo sesgo. Y eso sí es como un fenómeno a explicar, que es infinitamente más interesante que ahorita ver si estas encuestas podían predecir o no por definición, y esa es posición de algunos en el gremio, no de todos. Las encuestas no predicen quienes las interpretan, ¿no? Claro. Puedo poner 2 o 3 ejemplos de colegas en medios, Carlos Puch en Milenio, Leo Zuckerman en Excelsior, Loret de Mola en el Universal, que pues hacen un análisis un poco como si fueran como apostadores de yo le apuesto a que este va a ser el resultado, basado en estos números, pero esa es una interpretación de los números. En realidad, los números están poniendo un escenario probable, y en rescate de alguien que tal vez va a ser muy cuestionado, que es precisamente Nate Silver, en este sitio de internet que tiene de 538, que es el número de representantes, 538. Él el sábado publicó un texto que hablaba de este escenario, diciendo básicamente que Trump estaba en el margen de error, es decir, que esto era un escenario probable. No,
no era el que no era el más probable, pero pues estaba dicho prácticamente desde el principio de la elección. Sí, todos marcaban que Hillary pudiera ganar, pero el voto oculto, el voto de 87% de los blancos le da la victoria a Donald Trump, Francisco. Hay varios datos interesantes de lo que están saliendo de las encuestas de salida. Yo te diría que, tanto en la parte temática como en la parte demográfica, en Estados Unidos tienen un dicho que me parece muy útil para analizar esta situación. Ellos dicen que los demográficos son destino, ¿no? Es decir, que a partir de tu composición demográfica vas a votar. Y, por ejemplo, un primer dato que salta de las preelectorales comparado con cómo votó la gente es la gente con universidad o con college, que había un sesgo muy claro a favor de Hillary si la gente tenía college o no. Eso se divide perfectamente, 50% del electorado tenía college y 50% no. Lo interesante, en algunos segmentos de población, como los hombres blancos, no las minorías, sino digamos los anglosajones, cuando los de college, cuando se les pregunta cómo votaron, este segmento donde se supone que Hillary tenía la ventaja, independientemente del género, sucede que el voto en ese segmento, hombres con universidad o con college, Donald Trump 4 o 5 puntos arriba, claro. Lo cual difiere de las mediciones preelectorales, donde se supone que Hillary tenía ese voto. Otro puede ser el de género, ¿no? Claro. Que se supone que tendría que ser un voto que favorecía a Hillary. Tampoco, el margen con el que le favorece no es el que se esperaba. Digamos, en Estados Unidos se le conoce como la brecha de género o el gender gap. No fue de la magnitud que se esperaba. Ahí es donde empieza a ver las diferencias entre qué decían las preelectorales y qué terminó haciendo el electorado, con dos posibles explicaciones. Una que es volatilidad, que la gente haya cambiado, y otra es la que tú señalas, que es voto oculto, gente que no dice en su momento lo que va a hacer, claro, y ya en la encuesta de salida revela sus preferencias y sucede que hizo otra cosa a lo que dijo que iba a hacer en los electorales. Francisco, por último, los millennials, ¿dónde quedaron los millennials? Pues para buena parte del voto más joven, que ese también es un dato interesante, se fue por las terceras opciones, lo cual en principio debilitó la candidatura de Hillary. Este también es un dato que creo que salta respecto a las preelectorales. Todo el mundo pensaba que alguno de los dos candidatos principales concentraría la mayor parte del voto. Sucede que los jóvenes no, se fueron por una tercera opción. Esto, digamos, en el análisis demográfico. Cuando entra ya al tema de las opiniones, que me parece muy interesante, es que buena parte de los diagnósticos estaban basados en que la opinión que había por Trump era peor que la de Hillary, y eso era un indicador importante en el cálculo de estos modelos. Bueno, eso sigue siendo cierto, la opinión de Trump es peor que la de Hillary, y a pesar de eso la gente votó por Trump, claro, lo cual no deja de ser sorpresivo. En lo que se refiere a los issues, a los temas de la elección, la economía fue el más importante. 52% de la gente dijo que lo que enfrentaba el país como reto era economía, solo 18% dijo que terrorismo, y alrededor del 13% migración. Es decir, migración no es tema. Y me parece muy interesante que cuando la gente, al electorado en general, independientemente si era demócrata o republicano, se le pregunta qué se debe de hacer con los migrantes ilegales, el 70% está a favor de que se les legalice. Solamente una minoría, alrededor del 20%, está en la propuesta de Trump de la expulsión. Claro. Y en un tema ya que nos concierne, pues por alusiones personales,
el tema del muro. 41% de los que salieron a votar ayer están a favor de que se construya. Entre los republicanos es el 64% de ese 41%, y 54 está en contra. Claro. Es decir, la mayor parte está en contra, pero no deja de ser relevante que un 41% está a favor. Francisco Abundis, te agradezco mucho este análisis que le haces a tu público del 88.9. Muchas gracias. Al contrario, un gusto, Rafael. Don Francisco Abundis, director de Parametría, nuevamente pronosticaron un dato que se fue echando para abajo en el transcurso de las elecciones, en un resultado verdaderamente sorpresivo que ha ganado Donald Trump.